Lo habíamos anunciado, está Luis Rubeo, diputado provincial aquí en Santa Fe, en los estudios de Somos Rosario. Gracias por venir, Luis. No, Rosario, gracias por invitar. Diputado, ¿qué es la ley de plus? La ley de plus que yo creo que es una muy buena noticia, sobre todo para el conjunto de la población santafesina, porque prohíbe una cuestión que parece que porque es cotidiana y es habitual estaría bien, que es el cobro que le cobran a cada persona cada vez que va, cuando le piden algún tipo de remuneración extra, cuando usted se va a atender con algún profesional médico, lo que se denomina el plus. Y nosotros a partir de la semana pasada se promulgó en Santa Fe una ley de mi autoría, yo la empecé a trabajar por allá por febrero del año pasado, tuvo media sanción en junio en la Cámara de Diputados, Senado la aprobó sobre fines de año, así que ahora tenemos una ley que no solamente establece la prohibición, porque si no parecería que es un canto al viento, sino lo que también establece una serie de penalidades para aquellas instituciones y profesionales que no cumplan con esta ley, y está no solamente para el tema de consulta, y a veces muchos piensan que está vinculado solamente al tema de IAPOS, no, tiene vigencia para todas las obras sociales y todas las prepagas que están radicadas en la provincia de Santa Fe. Diputado Rubeo, ¿es la ley número? 13.731. ¿Qué tipo de penalidades contempla esta ley para aquellos que insistan en cobrar el plus médico a los pacientes? A partir de la denuncia y de la constatación se establece una sanción económica y una sanción de suspensión de atención en el tiempo. De acuerdo a la reincidencia se establece la gravedad. Va desde un salario mínimo vital y móvil hasta 10 salarios mínimos vitales y móviles, y la suspensión tendrá que ver en el tiempo de acuerdo a la gravedad de la falta, que no es solamente para el profesional sino también para la institución donde atiende. Y esto tiene dos aristas. Yo sé que a los cuerpos de profesionales médicos no le cae muy amable y muy simpática esta ley. Lo que sucede es que yo comprendo, y porque lo he conversado con los colegios médicos, lo he conversado con muchos profesionales, de que el médico también a veces rehén de una situación donde las obras sociales le pagan poco y le pagan mal. Lo que sucede es que eso no se lo puede trasladar al paciente. El paciente no tiene la culpa de que al profesional no le paguen lo que corresponda o no le paguen en tiempo y en forma. Entonces se lo terminan ajustando al paciente, que es el que no tiene defensa. Allí tiene que concurrir el Estado. Y esto es lo que plantea la ley. Porque mal que mal, más temprano que tarde, quizás más tarde inclusive, las obras sociales le pagan los plus a los médicos. Sí, hay un tema en el medio que está vinculado al tema de las gerenciadoras médicas, que yo creo que allí es donde tendríamos que atacar, y yo me he puesto a disposición de los profesionales si hay alguna legislación que podamos ver del tema en la provincia, con muchísimo gusto. Porque vamos a dar un ejemplo concreto para que los vecinos nos entiendan. IAPOS paga 230 pesos la orden de consulta y liquida aproximadamente a los 15 días. Ahora, al profesional le llegan 115, 120 pesos y le llegan a los 60, 90 días. ¿A dónde queda ese dinero y a dónde queda ese tiempo? En el medio de las gerenciadoras. En una gran ciudad, a lo mejor usted como Rosario, usted puede tener la posibilidad de alternar. Si usted viene al médico a mí y yo le quiero cobrar y usted dice, no, mire doctor, esto no corresponde, puede elegir a otro. Pero en el interior de la provincia, esta es una situación muy grave, Gualdino, porque los pacientes quedan rehenes de determinados grupos prestacionales que le cobran o le cobran, y si usted no paga no lo atienden. Y allí tiene que estar el Estado para protegerlo. Y eso es la ley. No somos originales, porque esta ley ya está en Chaco, está en Entre Ríos, está en La Pampa y ahora está en Santa Fe. Y nosotros lo que estamos iniciando es una campaña de difusión, porque para que esta ley tenga éxito necesita dos cosas. Que ustedes nos ayuden a difundirla y que la gente se empodere de la ley y a partir de allí la tome como propia y empiece. Esto tiene dos mecanismos: Ministerio de Salud y Defensoría del Pueblo. Ministerio de Salud, proveyendo claramente cartelería en todos los lugares de atención al público, tanto públicos como privados, donde dice que el cobro del plus en Santa Fe está prohibido por la ley 13.731 y un número para denunciar. Y después la Defensoría, que por sí tiene que generar un cuerpo de inspectores para que salgan a supervisar si efectivamente esta ley se cumpla en todo el ámbito de la provincia. Yo ya me reuní con Lamberto y estamos charlando a ver de qué manera podemos instrumentar un mecanismo que sea eficaz. Porque si el mecanismo es eficaz y es eficiente, seguramente vamos a tener una ley que va a funcionar. Diputado, ¿dónde se deben hacer las denuncias? En la Defensoría del Pueblo. Directamente allí. Allí, y ahora estamos en la etapa de reglamentación. En los próximos 90 días vamos a tener la reglamentación, vamos a tener los 0800, los números, que seguramente le vamos a pedir a ustedes que nos ayuden en la difusión, y el vecino lo puede hacer en forma personal o si no telefónicamente. Porque también te plantean algunos pacientes, dice, bueno, yo voy al médico a que me solucione un problema, no quiero tener una situación conflictiva con el profesional. ¿Cómo hago? Llama por teléfono, denuncia y la Defensoría de Oficio actúa. Muchas veces el plus tenía al paciente de rehén de acuerdo a las condiciones económicas también, porque el plus variaba de acuerdo al bolsillo del cliente. Es así, de acuerdo. Y sí, la verdad que sí, porque no hay una cuestión que lo reglamente. Y además está pasando una cosa más peligrosa, Gualdino. Usted va a un profesional
y se quiere atender, lo primero que le pregunta a la persona que lo atiende, ¿a qué obra social pertenece? Usted le dice la obra social y de acuerdo a la obra social le dicen, y mire, no, esta tiene 45 días, 60 días, pero si usted me paga un bono, o me paga un plus, o me paga una remuneración económica, lo vamos a hacer que el doctor lo atienda con sobreturno, que la nueva figura que aparece, queden dentro de las próximas 48 horas. Y esto la verdad que no corresponde. Es una manipulación. Por eso dije al principio, una cosa que es habitual y que es cotidiana no es legal. Y en Santa Fe está penalizado. Diputado, ¿cómo reaccionaron los centros médicos de la provincia de Santa Fe? La verdad que no... Que son espacios de poder pero muy fuerte en la provincia. Cuando yo me reuní con los colegios profesionales tanto de Rosario como de Santa Fe, ellos asienten y asisten de que sí, que efectivamente es una práctica que se da. Por supuesto que dan una serie de argumentaciones, fundamentalmente la que dije antes, que las obras sociales pagan tarde y pagan mal. Y yo insisto, yo suscribo eso. Yo creo que el médico también tiene un problema que es también rehén del sistema. Lo que pasa es que lo descarga en el paciente, que es el que le cobran. ¿Y el paciente dónde va? Porque usted todos los meses o paga la prepaga o paga todos los meses a través de la descuento de obra social. Y hay una contraprestación que usted a través de la orden de consulta o la práctica médica le tienen que efectuar. No tiene por qué pagar ningún tipo de compensación económica encima. Claro. Y esto es lo que nosotros estamos penalizando. Diputado, lo cambio de tema, aprovechando, ya que tiene una larga trayectoria de militancia política dentro del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe. ¿Habrá frente del peronismo o del justicialismo en la provincia de Santa Fe con otros sectores políticos? En algún momento de esta semana se barajó la idea de tratar de convocar a sectores progresistas, teniendo en cuenta el marco de la política nacional, la coyuntura del proceso político actual del gobierno de la nación, como derivación de ese escenario, ¿existe la posibilidad de que el peronismo convoque al Partido Socialista y a otros espacios progresistas para conformar un frente en la provincia? Yo creo que hay que hacer una instancia, Gualdino, superadora a esa instancia, que tiene que ser la donde rompamos los corsés partidarios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que nosotros en Santa Fe, la noto a la provincia y noto a los habitantes de la misma, maduros para conformar una nueva ecuación, una ecuación política y una nueva ecuación electoral, sobre la base de una propuesta concreta y específica, donde nosotros en Santa Fe tenemos que tener una mayor cuota de audacia. Sí. Tenemos que tener un régimen tributario propio, marcar una diferencia tarifaria que beneficie a nuestras pymes y a nuestro comercio. ¿Cuál es el plan de obra pública para que Santa Fe se desarrolle? ¿Qué inversión importante vamos a hacer en el área educativa? Y yo digo de que todos aquellos hombres y mujeres, independientemente del partido político al que pertenezcamos, o a la organización social, o a la organización empresarial, o a la organización gremial, que coincidamos en este planteo, tenemos que constituir una nueva coalición política y presentársela a los vecinos para ver si nos acompañan en el 2019, pensando en la Santa Fe que viene, la Santa Fe de los próximos 10, en los próximos 15 años. Y Santa Fe tiene potencial para eso, tiene gente para hacerlo, y bueno, veremos si esto se logra. Ahora, yo a eso le pongo un límite. El límite, por lo menos para mí en lo personal, es el macrismo. Yo creo que las políticas que expresa el gobierno nacional para Santa Fe son altamente nocivas. En la producción, en el trabajo. Bueno, primero porque ha habido un aumento tarifario que golpea a nuestras pymes y a nuestra pequeña y mediana empresa de una manera impiadosa. El 73% del trabajo que se genera en Santa Fe se genera en ese segmento y ha habido unos aumentos de tarifa notables. Segundo, el régimen de modificación tributario establece un desfinanciamiento del Estado. Ellos hablan de que hay que terminar con un impuesto regresivo como es ingresos brutos. Y todos coincidimos en eso. Ahora, ¿sabe cuánto significa en la recaudación de la provincia ingresos brutos? El 76%. Sí, claro. ¿Con qué lo vamos a suplantar? Porque esos recursos que nosotros no tengamos, ¿eso qué va a resentir? La prestación en salud, en educación, en obra pública, en seguridad. Entonces nosotros tenemos que tener políticas alternativas. Por eso hablo de que el gobierno de Santa Fe tendría que tener una cuota de audacia, haciendo valer el federalismo que existe en la República Argentina y diferenciándose de las políticas nacionales. Diputado, la última consulta. Enrique Esteves Boero, el hijo de Guillermo Esteves Boero, dijo que con un sector del peronismo no va a hacer alianza política. De alguna manera marcó la cancha, con el kirchnerismo no, porque nos trataron de narcosocialistas. ¿Le marcan la cancha de esta manera a ese posible acuerdo o no? No, porque yo hablo de hombres y mujeres que tengan vocación por construir una Santa Fe distinta. Y después habrá que dar una discusión interna dentro de cada partido y él tendrá que discutir en el socialismo como nosotros tendremos que hacerlo en el peronismo. Pero me parece que pensarlo desde ese punto de vista y hablando siempre del pasado no es bueno. Nosotros lo que tenemos que hacer es hablar del futuro. Por eso yo insisto mucho en la Santa Fe que viene. Y Santa Fe tiene un potencial enorme, desde lo productivo, desde los recursos y de su gente. Lo que hay que ponerlos en marcha y darle posibilidad de desarrollo. Para eso
eso necesitamos una cuota un poco más de audacia y una dirigencia política que defina una estrategia a seguir. Veremos después cómo nos va. Diputado, gracias por venir. No,